Yo soy José Lo Calderón y soy un gamerópata. Este es el nivel 1. Bienvenidas y bienvenidos a la vida de un gamerópata, espacio en el que hablaré de realizadores, compañías, noticias, gameplay, lore, datos curiosos y sobre todo música de videojuegos, ya sea de actuales generaciones o de juegos retros. Mis redes sociales, @calderonjoselo en X, calderonjoselo_ en Instagram, y es donde los invito a compartirme sus comentarios acerca de este nivel. Hoy estoy transmitiendo desde el Cuchitril Studio en alguna parte de México llamado Pueblo Quieto. En este nivel hablaré de un videojuego que me ha encantado bastante y que, bueno, soy muy seguidor de ese género y que se llama Blasphemous. Blasphemous salió en septiembre a la venta, en septiembre del 2019, y antes de platicarles de este juego me gustaría compartirles la primera canción que vamos a escuchar de su soundtrack que tiene 27 tracks en su formato de soundtrack solitario, pero también hay un formato extra de un DLC que tiene 5 canciones más. Pero por esta ocasión vamos a escuchar el primer tema, que se llama Dame tu tormento. Y así es como iniciamos Blasphemous, con ese tema tan impactante, tan oscuro, tan hasta cierto punto disonante, que nos recuerda ahí algunas cosas, ¿no? Como procesiones o cofradías, como se les conoce en España. ¿Por qué hablo de eso? Pues porque este juego es totalmente español. Fue desarrollado por una empresa llamada The Game Kitchen, que es una empresa sevillana, y es producido por una empresa norteamericana llamada Team 17, que pues esta empresa que sirvió para publicar este juego ha desarrollado y publicado juegos de toda la serie de Worms. Espero que lo hayan jugado, es un juego bastante divertido, básico pero muy divertido, y últimamente los 2 juegos de Overcooked. Bueno, y pues este juego es bastante interesante porque esta compañía, el primer juego que desarrolla se llama Roto Art Scope, más o menos en 2008 lo creó, haciéndose acreedor a un premio que da Microsoft, que se llama Dream Build Play, en el cual pues les dieron hay un estímulo económico por este premio que les sirvió para pues consolidar esta empresa, ¿no? Después, para eso del 2013, The Game Kitchen creó el juego llamado The Last Door en el 2013, y es un juego de terror con el género point and click. Es decir, que prácticamente aquí se utiliza un cursor para hacer muchísimas acciones, ya sea caminar, ya sea investigar algún objeto, ya sea interactuar con ese objeto y demás, ¿no? Y este juego es muy interesante porque pues hicieron ahí un Kickstarter que recaudaron 6,000 euros, y con esos 6,000 euros desarrollaron el primer capítulo del juego The Last Door en aproximadamente 60 días. Y poco a poco, ya que fue remunerando y que la gente lo iba comprando, pues tenían pues ya se solventaba económicamente para poder estar creando los nuevos niveles que necesitaban de este juego. Y bueno, ya para pasar a Blasphemous, este juego de Blasphemous, pues cuando en su génesis, en la parte donde lo estaban creando,
pues también realizaron un Kickstarter, ya que les había funcionado con el juego anterior. Y es un dato muy curioso porque el Kickstarter de este juego, esta compañía pedía 50,000 euros. Y bueno, pues al parecer le llamó la atención a todos los que estuvieron viendo ahí algún tráiler de este juego y de la idea de este juego. Y pues al final del tiempo que pedían ese dinero, pues alcanzaron a recaudar 284,000 euros. Claro que pues esto ayudó bastante a que tuvieran más dinero y que pudieran desarrollar algo más apegado a la idea original. También como dato curioso de este juego, pues es que se mantuvo en Steam como uno de los juegos más vendidos por varios días y ahorita en estos tiempos, aunque hay datos diferentes de diferentes fuentes, se habla de que ha vendido entre 2 millones y 2 millones y medio de copias, cosa que para un juego indie español, pues es un logro bastante, bastante bueno. Pero bueno, antes de saber un poco más de este juego, les voy a poner otro track, a reproducir otro track de este soundtrack que es maravilloso, que se llama La muerte de los relinchos. Vamos a escucharlo y ahorita platicamos de él. Bueno, pues ahí está ya este segundo tema en donde pues escuchamos cosas muy oscuras, una atmósfera muy oscura. Este tema más que nada es atmósfera, no hay tanta melodía, sino que te va metiendo en una atmósfera oscura. Alcanzamos ahí a oír algunas guitarras acústicas de fondo, pero pues que ya nos va dando la idea de hacia dónde vamos con este juego, ¿no? Bueno, este juego salió para la octava generación de videojuegos, es decir, la generación pasada de videojuegos, PlayStation 4, Xbox One, Switch y demás consolas, hasta Amazon Luna, que es un servicio que empezó hace tiempo y que ahorita ya está agarrando más fuerza. Y bueno, este género es prácticamente está catalogado como de diferentes géneros dentro del género de acción, pero hay una clasificación que le dan a este juego, bueno, un par de clasificaciones que le dan a este juego bastante interesante. La primera es que es un Metroidvania. ¿Qué es un Metroidvania? Pues prácticamente la característica de este género de videojuegos que a mí me encantan, a mí son unos de los géneros que más me encantan de los videojuegos, es que el juego no es lineal. Es decir, aunque recorras todo el mapa o todo el mundo, tienes que regresar tal vez incluso al principio del juego para desbloquear otra parte del juego, ya sea por ítems, ya sea por personajes, etcétera, ¿no? Otro es que el mundo está interconectado. Por lo regular es un mapa relativamente grande y vas pasando por zonas, pero a veces regresas a las zonas y vas y vienes y la exploración y el progreso está basado en estas utilidades o personajes o incluso algún artefacto ahí que te encuentras. ¿Y de dónde sale este género de Metroidvania? Que tal vez a algunos les sonará algo y a otros no. Bueno, pues básicamente nace de la fusión de dos juegos. El primero es Metroid de 1986, que salió para la NES, para Nintendo, y Super Metroid, que salió para el 94 para el Super NES o Super Nintendo. Y después, por el otro lado, ya ahí está una parte del nombre, Metroid. Y por el otro lado, hay un juego que se llama Castlevania 2 Simon's Quest, que salió en el 87. Si se fijan, coinciden mucho en años. Metroid es del 86, Castlevania 2 del 87. Y luego también está Castlevania Symphony of the Night, que sale en el 94. Casualmente, Super Metroid sale en el 94. Entonces,
Pues gracias a estos 4 juegos, que no son los únicos, pero gracias a estos 4 juegos se hace esta fusión de nombre que termina llamándose Metroidvania y que pues ya se consolida como un género. ¿Por qué ese género? Pues como les comentaba, pues es un mundo no lineal, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, un juego no lineal. Pero hay algunos juegos un poquito más viejos que esos. En el 84 salió Below the Root de Commodore 64. En el 84 también salió Montezuma's Revenge. Y en el 85 salió Brain Breaker. Que eran prácticamente con el mismo concepto, pero pues obviamente por la fama y por todo toda la base de fans que crearon estos 2 juegos de Metroid y Castlevania, pues prácticamente se llama Metroidvania. Pero también este juego tiene algunos elementos muy, muy característicos de la saga Souls, y ya se le conoce también como el género Souls-like. ¿Qué es esto? Bueno, pues From Software crea estos juegos que es una serie larguísima que es Demon Souls y Dark Souls principalmente, que es Dark Souls 1, 2 y 3, en donde pues ya se dan algunas reglas y que ya hoy en día pues ya se utiliza ya como un género. Este tipo de juegos de los Souls pues se caracterizan por tener una alta dificultad que no es para todos y a veces es frustrante. Después hay una parte muy importante en donde en este tipo de juegos hay unos save points, es decir, puntos de salvado, en donde llegas a eso. En estos juegos son hogueras, son fogatas, llegas, descansas, te recuperas la energía y recuperas algunos elementos, pero con la característica de que si haces eso, pues se reviven todos los enemigos que habías eliminado, los enemigos menores, los bosses nunca se reviven. Entonces, pues ahí está el dilema, ¿no? Llegar y recuperarte y que se revivan todos, o mejor no te recuperas y solo haces el checkpoint y sigues, ¿no? Entonces, ese siempre es el dilema en este tipo de juegos y es algo que aplica Blasphemous también en sus dinámicas de juegos. También una de las cosas muy importantes de los Souls es que brinda información al jugador de acuerdo a los items que vas o ítems que vas recolectando. Y entonces esto hace que ya vayas conociendo un poco más de la historia, es decir, te encuentras a algún cuerpo ahí tirado, recoges el item y dice que es una espada. Y bueno, pues ya lees la descripción de la espada y te dice esta espada perteneció a un tipo que hizo tal. Y entonces así es como vas armando la historia. Blasphemous prácticamente la historia la desarrolla así, aunque sí hay personajes que te van diciendo qué pasa con la historia, también hay algunos items que recolectas o hasta huesos que recolectas y te van diciendo alguna parte de la historia. Y bueno, como les decía, pues es un juego, un Metroidvania, un Souls-like, o sea, un juego de acción, y su forma de presentarse es un side-scrolling. ¿Se acuerdan que les hablé en el episodio 0, o en el nivel 0, perdón, de un poco de este género del side-scrolling y del belt-scrolling? Y si no lo han escuchado, pues les invito a que lo escuchen, ahí está ya disponible. Y bueno, este side-scrolling, ¿qué pasa? Pues voy a hacer la comparación con el más conocido, que es Mario Bros. Mario Bros. Es un side-scrolling, es decir, el personaje se mueve solo de izquierda a derecha y va avanzando. Pues prácticamente este es un juego que se presenta en esta forma. Y es un single player, es decir, solo es para una persona. Pues bueno, sabiendo esto y teniendo ya alguna base para este juego, para que vayan conociendo este juego, les voy a reproducir otra canción que se llama Que las campanas me doblen, y pues sin más ni más, vamos a escucharla. Ya va tomando forma, ya empieza a tomar forma este soundtrack de Blasphemous. Aquí ya
empezamos a escuchar algunos chelos de fondo, pero lo más importante es que empezamos a escuchar ya guitarras con su característica, que son guitarras acústicas y prácticamente son como sevillanas, ¿no? Entonces, ya nos estamos empapando un poco más en el mundo de Blasphemous y en la tierra de Custodia, que les voy a platicar acerca de esta tierra en unos minutos, pero mientras les voy a platicar que este juego fue creado con el engine, con el motor gráfico que se llama Unity. Este motor gráfico pues ha tenido mucho auge y mucho uso para todos los videojugadores, los creadores de videojuegos indies y no tan indies. Hay algunos juegos que ya se están desarrollando en esta plataforma que son bastante grandes e importantes, ¿no? Blasphemous tuvo una reacción positiva cuando salió, pues prácticamente las calificaciones fueron altas y demás, y en su apartado gráfico pues es muy interesante, ya que usa el llamado pixel art, que es una imagen diseñada a partir o a nivel pixel, ¿no? A partir de píxeles. Es decir, tú tienes una cajita rectangular de 5 por 20 píxeles y ahí es donde aprovechas para con diferentes colores crear personajes o crear fondos o etcétera, ¿no? Digo, estoy poniendo el ejemplo de un rectángulo, pero pues obviamente hay muchos píxeles para trabajar. Y esta forma de trabajar del pixel art es muy retro, muy de los inicios de los videojuegos. Se usó desde los 70, a finales de los 70, y prácticamente a mediados de los 90 era lo más usado. Ya después hubo otras tecnologías que fueron por recursos y por innovación, pues ya fue más utilizado en los videojuegos. Pero esto, pues nace el pixel art pues desde Space Invaders en el 78, ¿se acuerdan de esos marcianitos que les disparabas? Pues prácticamente son píxeles. Pac-Man en el 80 igual, pero también juegos grandes que han utilizado pixel art, pues el famoso Minecraft, que salió en el 2011 y que está catalogado como el videojuego que más ha vendido en la historia. Ese título lo tenía Tetris y ahorita ya fue desbancado por Minecraft. Entonces Minecraft también utiliza ese tipo de técnica, que es el pixel art. Y bueno, también para hacer los escenarios, para hacer toda esta atmósfera visual del mundo de Custodia o de la tierra de Custodia, pues los creadores se basaron en varios pintores españoles, en particular del barroco y del rococó, como Murillo, Rivera, Velázquez, Francisco de Zurbarán, pero el más importante fue Goya, ¿sale? Y Francisco Goya hace un cuadro que se llama La procesión de disciplinantes de 1819, imagínense, y con este concepto de esta pintura es como se basan los creadores en hacer todo este mundo y toda esta atmósfera visual de Blasphemous. Está bastante chido y bastante interesante, ¿no? Pero bueno, antes de platicarles lo que sigue, quiero que escuchen este nuevo track que se llama Una senda de pasos blancos. Vamos a escucharla. Bueno, esa la dejé un poquito de más tiempo para que escuchen el piano como entra la melodía. Y bueno, aquí ya cambia un poquito la cosa, ya igual sigue la atmósfera esta oscura y profunda de un cello. Pues un cello es un instrumento bastante grave que hace que se sienta pesada la atmósfera. Y bueno, es contrarrestada ahí con un piano, con una melodía de piano un poco triste, como si fuera un requiem. Pero bueno, pues ahí está los diferentes aspectos que le están tomando a
a la música en este juego y en este soundtrack. Y bueno, pues ¿de qué va? ¿De qué va este juego? La historia de este juego, como les comentaba, al ser una historia basada en las mecánicas de los Souls, es como complicada irla desarrollando e ir terminando, ¿no? Si se acuerdan en el nivel 1, que está disponible, lo insisto, eh, si, si recuerdan ese nivel 0, prácticamente la historia de Double Dragon era muy sencilla. Aquí la historia es muy, muy, muy elaborada y la vamos descubriendo como jugadores poco a poco. Pero bueno, lo que les voy a contar es quién es el protagonista y más o menos dónde se sitúa esta historia. Que todo esto nos va a hacer entender un poco más pues el juego, ¿no? Pues el protagonista se llama el penitente. Es muy característico porque no tiene ni nombre, ni rostro, ni voz. ¿Sí? No tiene nombre porque solo se llama el penitente y sabemos que está cumpliendo una penitencia. No tiene voz porque pertenece a la hermandad del lamento y como su penitencia es el silencio, estar siempre en silencio. Y no tiene rostro porque él viste un capirote metálico con una corona de espinas. ¿Qué es un capirote? Pues es prácticamente un cono en la cabeza de metal y lo usa. Entonces prácticamente podría ser cualquier persona, pero en este caso es el penitente. ¿Y qué hace el penitente? Pues obviamente tiene que acabar ahí con un dogma que se llama el milagro. Entonces, para acabar con él, usa una espada una espada de metal que se llama Mea Culpa, y esta espada nace de la penitencia de una santa que golpeando su pecho con la figura del padre de este juego, del universo de este juego, golpea su pecho para expiar su culpa y pues hasta que se atraviesa esta señora esta santa más bien con el pecho, se le entierra esta figura y cambia de forma a esa espada Mea Culpa. Está bien oscuro, ¿no? Bien loco. Y bueno, esa es la parte del protagonista. Pero toda la atmósfera y todo, bueno, más bien toda la historia se desarrolla dentro de la Semana Santa y Semana Santa andaluz, que bueno, pues como saben es parte, bueno, su capital es Sevilla, que tiene mucho que ver con los creadores de este juego. Después, ¿qué tiene que hacer el penitente? Pues prácticamente liberar a la tierra de custodia, que es un lugar gótico y oscuro, así lo definen los programadores, liberar de todas las bendiciones y también corrupciones que ha creado el milagro. Y bueno, pues como les comentaba, pues todo esto se va desarrollando, bueno, toda la historia se va resolviendo conforme vas jugando. Y yo aproximadamente, si mal no recuerdo, fueron un poquito de más de 30 horas, 31 horas en lo que me tardé este juego, en acabarlo. Y pues que es bastante interesante y bastante complicado y tiene muchas cosas muy, muy, muy divertidas y muchas cosas muy, muy elaboradas, pero pues a fin de cuentas ahí está, ¿no? Y es una satisfacción enorme cómo vas avanzando y vas conociendo más y más y más acerca de esta historia y de este juego. Bueno, pues antes de saber un poquito más de este juego, vamos con otra pieza que se llama Vuestra faz denegrida. Vamos a escucharla. Pues ahí está este tema que escuchamos, que ya coincide un poco en concepto como el primer track que escuchamos, que era Dame tu tormento, y que volvemos a escuchar una música muy, muy, muy de procesión
y ya con otros instrumentos más, ¿no? Ahí escuchamos una campana y no deja de ser oscura. Prácticamente este juego no deja de ser oscuro, no... Es una atmósfera muy, muy, muy pesimista. Y bueno, pues como les comentaba, la historia va desarrollándose y este juego va desarrollándose y tuvo mucho éxito, tanto éxito que pues le dio para sacar 3 DLCs. ¿Qué son los DLCs? Pues es contenido descargable, es decir, son como complementos del juego. Muchas veces en este tipo de juegos, los juegos indies, se da de que pues por la limitación económica y hasta tecnológica, pues los creadores se quedan cortos en cuanto a la idea del juego. Ha pasado muchísimas veces y seguirá pasando, ¿no? Entonces se quedan así como a medias en el juego y demás, y hay unos juegos que tienen éxito y pueden sacar estos DLC, y hay otros que ya no tienen éxito y pues ahí se quedaron, ¿no? Pero este no es el caso. Este es el caso donde tuvo mucho éxito y pudieron sacar 3 DLC que son gratis. El primero salió en el 2020, que se llama The Still of Dawn. En este juego se incluía la famosa opción New Game Plus, que con esta opción puedes volver a jugar el juego ya con algunas ventajas que tienes, algunos items de más o algunas power-ups, es decir, evoluciones que ha tenido el personaje, y ya puedes pasarlo relativamente más fácil. Esto a veces sirve, o los programadores a veces lo ponen, como para desbloquear otros tipos de finales o simplemente para desbloquear todos los logros o trofeos que están ahí incluidos en el juego. Es decir, para todos los completistas, ¿no? Y aquí en este DLC hay una cosa muy importante que hacen, es que incluyen voces en español. Como les comentaba, este juego fue realizado en España, en Sevilla particularmente, pero pues obviamente para su impacto internacional tenía que estar en inglés. Pero por fin, o sea, imagínense, hasta el DLC pudieron incluir voces en español. Y para estas voces, pues sí agarraron a personas importantes del doblaje español para incluirlas. Después, en febrero del 21, sale Strife and Ruin, que es el segundo DLC, en el cual es muy interesante porque hacen un crossover con otro juego que se llama Bloodstained, que también es un Metroidvania, y hacen ahí un crossover, salen un par de personajes, aunque el mundo parece que no tiene nada que ver un juego con otro, pues aquí lo fusionan de una manera muy interesante y con un portal en donde pues ya los unen, ¿no? Está bastante interesante. Y por último, casi al final del 21, en agosto del 21, también salen Wounds of Eventide, que en este DLC pues agregan a más jefes y ponen más misiones secundarias para desarrollar más la historia y con esto desarrollar un verdadero final. Entonces, les digo, está muy interesante. El juego salió en el 2019 y hasta el 21, pues ahora sí como videojugadores tenemos esta versión, ¿no? Además de que ha habido algunas mejorías gráficamente, el mapa se ve mucho más bonito y es más claro, algunos gráficos se mejoraron y demás, pero bueno, todavía les quedó 2 años para volverlo a retocar. Y bueno, también tenemos el tema de que salió un Blasphemous 2 el año pasado, en agosto del 2023, que no voy a tocar el tema aquí porque realmente es un juego en el que quiero hablar exclusivamente de él, ya que la música es muy interesante, el juego es muy interesante, deja de ser un poco más oscuro, bueno, más bien un poco oscuro, ya es un poco más, más alegre y demás, pero también hay una evolución en cuanto a muchas cosas. Entonces, dicho esto, y antes de pasar al próximo tema, al próximo tema del podcast, les voy a poner el siguiente track que se llama Ten Piedad. Vamos a escucharlo. Pues ahí está este tema que se llama Ten Piedad,
que casualmente es el tema de un enemigo que se llama Ten Piedad. Y bueno, ahí escuchamos pues prácticamente como una marcha de guerra, pero también pues no tanto así, porque pertenece a todo este concepto de las cofradías o procesiones que se hacen ahí en España. Y si escuchan este tipo de música de las cofradías, van a entender un poco de qué les hablo, ¿no? Entonces ahí está este tema que se llama Ten Piedad. Y bueno, ¿quiénes son los creadores? Aquí en este videojuego a mí se me hace muy, muy importante porque pues prácticamente fue desarrollado y el equipo de trabajo era pequeñísimo, ¿no? Entonces los creadores, pues el director es Enrique Cabeza, que es el director creativo, actualmente el director creativo de Game Kitchen, y que también participa como productor Mauricio García, que es el CEO y fundador de Game Kitchen. Ellos habían trabajado desde mucho antes de hacer The Game Kitchen, habían trabajado juntos en crear algunas cosas y ya pues decidieron formar esta empresa de Game Kitchen y empezar a hacer ya videojuegos más en forma, y poco a poco han picado piedra. Y después de que ha de ser, fue por ahí del 2008-2009 que la fundaron, entonces pues prácticamente 15, 10 y tantos años han estado trabajando ya con Game Kitchen, ¿no? Pero han de haber trabajado más de 20 años para llegar al punto en el que están. Y eso pues también es bastante interesante, ¿no? Bueno, pues una vez que hablamos de esto, vamos a escuchar otro tema bastante interesante que se llama Coplas de Incienso. Bueno, pues yo creo que los que están escuchando aquí en México, pues en México tenemos muy arraigada la cultura española por obvias razones. Y bueno, pues aquí ya escuchamos algo que yo creo que conocemos muy bien, que es esta parte del flamenco, ¿no? ¿Y por qué la escuchamos? Y ahora sí vamos de lleno a hablar de la música, porque hay mucho que platicar acerca de la música de este videojuego, ¿no? Lo primero y más importante, que se me hace bastante interesante, que es lo que les digo, que The Game Kitchen era una empresa muy pequeña al momento de crear Blasphemous. Ahorita ha crecido, no tanto, pero ha crecido. Es que Carlos Viola, que es el creador de toda la música de Blasphemous, también es el creador de los efectos de sonido. Es decir, tuvo dos chambas. Tuvo la chamba de musicalizar la película, el videojuego, y de los efectos de sonido del juego. Entonces pues, tuvo una chamba bastante dura, ¿no? Y él describe, por ejemplo, para los efectos de sonido, cómo es importante y que se tardaba mucho en mezclar algunos librerías de sonidos ya preexistentes, en donde tenía que mezclar y que lograr la inmersión del videojugador para sentir con el sonido, solo con el sonido, hacer que el jugador perciba que esa espada que usa es más pesada o más ligera, si es más fuerte o más débil, si es más rápida o más lenta, ¿no? Entonces, cómo hasta los pequeños sonidos que genera un videojuego son importantes y tienes que estarle echando pues, coco prácticamente, o mucha ciencia para llegar a este tipo de sonidos, ¿no? Él describe así como por ejemplo, cuando hace un sonido, pues es que por ejemplo, tienes un dragón, que en el juego no salen dragones, pero así lo describe él. Tienes un dragón y pues haces una combinación de sonidos y te imaginas cómo sonaría cuando exhala fuego un dragón, ¿no? Entonces es muy, muy importante esto. Y por parte de la música, pues Carlos Viola desde chico, no empezó tan chico como algunos músicos lo hacen. Él empezó a los 13, 14 años, que ya estaba un poco grande a comparación de algunos músicos consagrados, y empezó con un instrumento de cuerdas que yo no conocía y no conocía su nombre, que se llama la bandurria,
que pertenece a la familia del laúd español y que, bueno, pues ahí empezó, después ya fue tocando la guitarra y demás, ¿no? Con este instrumento y con la guitarra, él participó desde chico en grupos de folclore español, con música sevillana, con flamenco, y también, y ahí está el punto clave, también participó en mucha música para cofradías, es decir, procesiones. Y entonces aquí ya es donde todo lo que escuchamos anteriormente, todos los tracks que escuchamos anteriormente, todo cobra sentido, ¿no? Porque este señor pues, participó mucho en este tipo de música y aplicó todo lo que conoce ahí en el juego. No necesita... no necesitó ponerse a complicarse la vida en buscar algo más épico y demás, sino que se fue a su conocimiento previo y entonces lo aplicó en este juego. ¿Por qué comento esto? Porque es también interesante que comentan en una entrevista en donde Carlos Viola dice que él no tuvo una educación de conservatorio, él es autodidacta. Entonces, participar en estos grupos de folclore y en estos grupos de cofradías, pues le dio este sentido musical que necesitaba para este juego, ¿no? No necesitó ser el músico virtuoso de estudiar 10 años en la escuela, sino que prácticamente era lírico. Y esto hace que todas sus composiciones, él comenta también, que todas sus composiciones la hace a partir de un programa, nunca menciona cuál, pero pues en formato MIDI, y una vez que ya tiene los temas que le gustan y que se siente satisfecho, ya para las grabaciones las exporta a partituras, y ahí es donde ya si invitan a músicos para la grabación, para las sesiones de grabación de estos juegos, pues ya los músicos de conservatorio pues ya leen y en eso ejecutan lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces sí también es importante como Carlos Viola resuelve todos estos temas, ¿no? Y él estuvo encargado totalmente de la música, incluso comenta que grabó él varios instrumentos. Y ya los que no podía ejecutar, dice, pues prácticamente yo sí agarro un violín, lo sé tocar, pero suena horrible, entonces pues necesito un violinista que toque lo que es, ¿no? Y bueno, también ahorita les voy a poner un tema muy, muy bonito, que a él en una entrevista define como que él es su tema favorito. ¿Y por qué es su tema favorito? Porque ya pertenece al soundtrack de los DLC, como les comentaba anteriormente, ya pertenece a ese soundtrack, y entonces ya para los DLC comenta que ya tenían recursos, y aquí sí tiró la casa por la ventana, se puso muy creativo, y ya grabó este tema. El tema se llama Baile de Violetas. Se los voy a poner para que lo escuchen. Y ahorita les platico las características de este baile de violetas. Bueno, si se fijan, ya es un track más épico. Ahí hay ya bastantes sonidos. De hecho, hasta se escucha ahí unas percusiones, una batería, ya suena como metal sinfónico por ahí, ¿no? Entonces, mezclado ahí con un poco de barroco y demás, ¿no? ¿Y por qué menciono el barroco? Bueno, pues para que me comenta en esta, a mí no me comenta, sino comenta en esta entrevista Carlos Viola, que para este tema grabó 4 versiones diferentes. ¿Por qué? Porque este tema es para un jefe o para un boss en donde se divide en 4, y al final estas 4 entes en que se divide se forma en uno y ya es la parte final, ¿no? de este enemigo. Pero bueno, entonces cada una de estas versiones de este enemigo, cada una de estas 4 partes reproducen un track diferente. Si bien se llama Baile de Violetas,
pero hay una característica que en el primero hay un solo de cello, en el segundo hay un solo de clavicordio, que es el que les reproduje, en el tercero hay un solo de guitarra y en el cuarto hay un solo de piano. Entonces tiene el mismo tema, pero con 4 timbres diferentes, y pues eso lo hace bastante interesante. Y otra cosa interesante es que incluye el clavicordio, que no es un instrumento actualmente tan común, pero lo incluye pues para darle esa epicidad, pero también porque él tiene muchas influencias. Sí, tiene las influencias españolas, como pues vive ahí en Sevilla, obviamente va a traer todo lo del folclore de su ciudad, pero también trae mucha influencia de la música barroca y del rock progresivo. Y en la música barroca utiliza mucho este tipo de instrumentos, que es el clavicordio. Como ven, bastante chido, ¿no? Y bueno, pues les voy a comentar acerca de un bonus que les traigo, que es prácticamente comentarles que en este juego se encuentra ahí escondido en todo esta tierra de custodia, y que lo escondieron a partir del DLC de Strife and Ruin, un nivelito ahí que trae extra el juego. Desbloqueas una parte, te vas por debajo de un muro, llegas a un cuarto y hay un gabinete de Arcadia o de maquinitas, como lo conocemos aquí en México, que como les comenté en el nivel 0, ahí pueden escuchar un poco de historia y lo pueden escuchar, ahí está disponible. Pues bueno, llegas ahí, utilizas el tipo de moneda que tiene ahí el videojuego y juegas este juego de Arcadia. Pero este juego está desarrollado en 8 bits. El juego se llama Alcázar of Grief y es un jueguito muy, muy, muy cortito. Dura 10-15 minutos y su objetivo es alcanzar recaudar 5 cráneos y desbloquear un jefe, y peleas con el jefe final, ¿no? Pero bueno, ahí me puse a escarbar y todo y encontré el soundtrack de este nivel, de este juego de 8 bits, y vamos a escucharlo. Bueno, pues ahí está el tema, obviamente característico, 8 bits, suena muy Castlevania, suena muy parecido a este baile de violetas que veníamos escuchando, pero pues obviamente con las limitaciones y voy a poner entre comillas bondades del 8 bits, ¿no? Las bondades es el sonido de 8 bits que es tan característico y siempre nos lleva a las viejas consolas, ¿no? Y entonces pues prácticamente eso es lo que les quería hablar el día de hoy en este nivel 1 de este videojuego que me encanta, Blasphemous. Ojalá lo puedan jugar, ojalá lo puedan disfrutar, al igual que yo lo hice y que muchas personas lo han hecho. Es un juego realmente espectacular en muchos sentidos, y uno de los principales es que el equipo de desarrollo fue muy, muy, muy chico. Entonces, yo aquí termino. El nivel 1 está completado. Y yo soy José Lo Calderón y soy un gamerópata. Adiós.